La Sinfonía de los Placeres. Un programa auténtico con la combinación perfecta. Música, arte y placeres mundanos. Porque de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Exploremos juntos los placeres de la vida con charlas, entrevistas y buen humor. Con Carlos Corona Y Ariel Catari. descubramos juntos, al compás de las notas, géneros, ritmos y buena música. La Sinfonía de los Placeres. Amigos y amigas, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Nuevamente aquí saludándolos desde Tecámac, Estado de México, para el resto del mundo. Pues ya, gracias a toda la gente que nos está siguiendo en redes sociales y a toda la gente que desde Latinoamérica nos ha estado apoyando, pues muchas gracias por esas manifestaciones de apoyo. Vamos a dar inicio a esta emisión de la Sinfonía de los Placeres, aquí acompañado en esta ocasión, por segunda ocasión, mi querido tocayo, sí. licenciado Carlos Castro Cruz, un excelente amigo que nos acompañas una vez más, tocayo. Muchas gracias por invitarme a tu programa, tocayo. La verdad, te estoy muy agradecido, pero más agradecido también con mis compañeros que en este momento nos están mirando. Si me está mirando mi compañero, amigo y muy estimado Manuel Lozano, desde aquí te mando un cordial saludo y a todos nuestros escuchas. Pues muchas gracias, tocayo. Toda la gente que tú quieras saludar, Claro. enviar mensajes, que te quieran mandar mensajes, pues están ahí las redes sociales, recordándoles que estamos transmitiendo directamente desde la plataforma de Utopía Radio, la radio de los tecamaquenses, ahí en Facebook nos van a encontrar, siempre que busquen este icono que se encuentra aquí, van a localizar la cuenta de Utopía Radio TV. Por supuesto, también nos encontramos en radio a través de la aplicación de Play Store Utopía Radio TV. Ustedes pueden descargar desde Play Store la aplicación, que es gratuita además, tocayo, Sí, y esto les permite tener la radio las 24 horas del día en su dispositivo celular. Desde cualquier dispositivo electrónico pueden ustedes tener esta información, esta cuenta, esta página que está al servicio de todos ustedes, donde van a escuchar música, diferentes programas, y también decirles que estamos ya en las plataformas de YouTube. Ahí también pueden ustedes verificar la transmisión de los programas, tanto en vivo como posteriores, lo mismo que en Facebook. También tenemos ahí el teléfono para ustedes dispuesto. Aquí en cabina tenemos la contestadora. Vamos a estar atentos a sus comentarios, mensajes, saludos, recomendaciones y el teléfono de WhatsApp. Ahí lo tienen todos ustedes, pueden marcar. Ahí se encuentra. Este es el número de Utopía Radio TV para todos los programas. En esta ocasión, la Sinfonía de los Placeres. Ahí aparece el número. Bueno, ahorita aparecerá. Andamos un poquito lentos, pero continuamos con todos ustedes, queridos amigos y amigas. Pues, querido Carlos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. De veras que es un placer siempre escucharte. Para toda la gente de nuestra comunidad, de los pueblos de Tecámac, pues conocer su origen, de los pueblos originarios, conocer sus raíces, es algo muy importante, es algo que de verdad, es casi como necesario saberlo, ¿no? Es casi como así un decálogo, tenerlo presente. De hecho, mira, creo que hay muchos escritores que me han antecedido y la verdad, en vez de aclarar muchas cosas acerca de los pueblos originarios de Tecámac, que les llaman originarios, Ajá, nos confunden, claro. ¿sí? Yo creo que primero hay que entender algunas cosas que sí están medias turbias. Todo historiador, el historiador profesional, parten de la duda, Sí, ¿sí? Y la duda los lleva a investigar. La propia palabra historia dice indagar, indagar. ¿sí? Sí, Es esa las primeras lecciones que se nos dan cuando estás en la escuela, ¿sí? Entonces, esta investigación surge de la duda y de la duda nosotros partimos. ¿Por qué? Porque yo he notado que en otros escritos que me antecedieron, como vuelvo a repetir, se habla
de que Tecama, que está mucho antes que Xoloc. Y yo en este momento, con toda ya la investigación que he estado realizando, me atrevo a decir con toda certeza, ¿sí?, que en Xoloc es donde da inicio la última etapa de la historia prehispánica. Y que muchos autores, ¿sí?, hablan de que Xoloc llega a Tenayuca. Mentira. Hablan de que Xoloc fue copartícipe incluso de la destrucción tolteca, y eso es mentira, eso es falso, ¿sí? ¿Por qué siempre quitan de la historia al primer pueblo donde tuvo su primer asentamiento, ¿sí?, en toda la zona lacustre del Valle de México? Y ese pueblo, que se llama Xoloc, ¿sí?, originalmente es Xoloc, así aparecen los códices, y ahorita lo vamos a ver. En ese pueblo que hoy se llama San Lucas Xoloc, ¿sí?, es donde tiene su primer asentamiento para hacer las exploraciones, ¿sí?, y poder comprender él mismo con la información que su hijo y otros cercanos a él le transmiten, ¿sí?, que ya no hay toltecas en la zona centro del Valle de México y en los alrededores de la zona lacustre. Sí. Cuando ya no existen y ellos comprueban que ya no hay toltecas, ni en Xaltocán, Tultitlán, Tultepec, ¿sí?, ni en Cuautitlán, ni en Azcapotzalco. El asentamiento de Azcapotzalco estaba en San Miguel Amantla, aclaro, hoy alcaldía de Azcapotzalco. En Mixcoac, en Coyoacán, y el último refugio que tuvieron este grupo toltecas antes de que se dispersaran los de Tula, encabezados por Seacatl, Topiltzin, Quetzalcoatl, queda en Culhuacán. Y ahí es donde se queda el último grupo que no parte con Seacatl, Topiltzin, Quetzalcoatl al desalojo de las zonas que fue Cacasta, que era una ruta comercial de los toltecas hacia Zempoala, en el centro de Veracruz. Y de ahí siguen para Cholula, y ahí está el códice de la historia tolteca chichimeca. Pues vamos a ir desenmarañando poco a poco, claro, justamente estas referencias históricas que pues crean un paradigma y una ruptura de paradigmas históricos que vamos a ir rompiendo. Primero que nada, pues agradecerte, mi querido Carlos Castro, por esta oportunidad de escuchar este paradigma que nos va a permitir conocer el origen prácticamente del primer asentamiento en el pueblo en lo que representa el Valle de México, en esta zona que es Xoloc propiamente. Pero pues esto lo vamos a ir haciendo poco a poco, mis queridos amigos y amigas. Recuerden que el programa La Sinfonía de los Placeres, pues también se reviste un poquito de música. Nos vas a compartir música, mi querido Carlos. Sí. Nos vas a compartir también este tipo de gustos personales, sí, y que seguramente muchos compartirán contigo. Aprovechamos este momento para saludar a la gente que nos está mirando allá en República de Chile y Bolivia, a Rolando Stevens hasta Bolivia. Le mandamos un saludo cordial a esta agrupación, que por cierto, Tocayo, yo dije, hoy voy a traerme la playera de Renovación Andina, esta playera que me hicieron llegar desde Bolivia, y pues sí, tenía que traerla porque ya lo debía. Hay que saber agradecer. Esta es ellos le llaman poleras, aquí en México les decimos playeras. Y esta me voy a parar tantito para que se vea, Renovación Andina, que me hizo llegar Rolando Stevens a través de Quique Carnavalito, fue el intermediario. Y también le mandamos un saludo a Quique Carnavalito, que la están pasando un poquito mal allá en Chile, porque ellos están un poquito en alerta por la cuestión del terremoto en Rusia, que tiene sus réplicas, y en ellos pues se presenta, bueno, tanto ellos como toda la costa del Pacífico se presenta como tsunami, un posible tsunami. Así que a toda la gente en República de Chile en particular, y Quique Chile, les mandamos un saludo cordial. Y también vamos a tener un poquito en este programa, pues una nota que quedó pendiente, mi querido Tocayo, que incluso también fuiste partícipe de la visita de Quique Carnavalito en este intercambio cultural que tuvimos con Iquique a través de Quique Carnavalito, y por ahí tú fuiste, pues digámoslo así, embajador del pueblo de San Lucas Xoloc para recibir esta visita. Así que vámonos con un poquito de música, Tocayo.
Precisamente se trata de este feat que hace Renovación Andina, este grupo boliviano que hace un feat musical con Kike Carnavalito, compartiendo talento, compartiendo música, y vamos a compartir ahora con el pueblo de Tecama, con toda la gente que nos está mirando a través de su programa La Sinfonía de los Placeres, este tema de Renovación Andina y Kike Carnavalito. Adelante, mi querido Enrique. Y vuelve Kike Carnavalito. ¿Recuerdas esa promesa que me hiciste una mañana? Recuerda que me juraste y abrazaste hasta morir. Ahora te quieres ir de la mano de un amigo y todo lo prometido en el aire se esfumó. ¿Con qué cara me tomaste? ¿Crees que vivo dormido? ¿Por qué te viste con él? Yo mucho antes me enteré. Él vino a confesar que tú lo andabas buscando. Le dije que siga el juego, quiero ver qué me dirás. Porque mi amor mentiste, mentiste, mentiste. Porque mi amor me diste en el corazón. Alcona. ¿Recuerdas esa promesa que me hiciste una mañana? Recuerda que me juraste y abrazaste hasta morir. Ahora te quieres ir de la mano de un amigo y todo lo prometido en el aire se esfumó. ¿Qué cara me tomaste? ¿Crees que vivo dormido? ¿Por qué te viste con él? Yo mucho antes me enteré. Él vino a confesar que tú lo andabas buscando. Le dije que siga el juego, quiero ver qué me dirás. Porque mi amor mentiste, mentiste, mentiste. Porque mi amor me diste en el corazón. Pues esta fue la intervención de Kike Carnavalito. Mentiste, esta cumbia, una cumbia, pues muy al estilo chileno, mi querido tocayo. ¿Cómo viste su? Sí, mira, a mí sí se me hace familiar todo este tipo de música porque la he escuchado desde, se puede decir, el sur de Tabasco, lo que es la Sí, zona de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Este estilo de música se da de esa parte hacia el sur. de hecho, pues o sea, no podría ser solamente un referente lo nuevo, para decir que pues hoy en día pues los medios de comunicación hoy permiten esta influencia, estas fusiones, pero realmente pues desde mucho antes tenemos momentos de influencia y los medios no eran precisamente los de comunicación, sino eran hasta los medios de transporte, la famosa nao china, Así es. y ahí la similitud de algunos ritmos chilenos que acá en Guerrero le llaman chilenas, Sí. justamente la cueca chilena, muy todo parecida. Eso, sí, muy parecida. Pues, y sí, también yo coincido contigo. Fíjate que cuando yo estuve ahí en Tabasco y en Oaxaca me di cuenta que sí hay mucho parecido del estilo, hasta en la actitud, en la forma de ser de mis queridos amigos chilenos, con mis amigos oaxaqueños o incluso hasta de la zona más pegada de Oaxaca hacia Puebla,
igual les gusta mucho esa música. Sí. Yo creo que debe haber alguna Tiene que haber alguna relación. relación. De hecho, hasta la forma en cómo lo bailan, de parejas sueltas, muy Sí, rítmico. sí, no, nada Entonces, agarrados. Entonces, denota que sí hay mucha relación, o hubo en algún tiempo sí. mucha relación. A mí me gustaba ver mucho bailar a las personas, por ejemplo, allá en Tulum, Quintana Roo, cómo lo bailan. Por ejemplo, también en Valladolid, Yucatán, cómo lo bailan. Y es este ritmo, igual el ritmo, ¿eh? Pues vamos a entrar en materia del trabajo que nos quiere convidar mi querido Carlos Castro. Y es que realmente yo estaba inquieto, tocayo, porque ya lleváramos a cabo esta segunda entrevista que quedó pendiente para muchos de nuestros queridos amigos. Seguramente conocieron parte de lo que platicamos en la primera ocasión, pero hoy en concreto nosotros pretendíamos hablar acerca de este tema importante que es justamente el origen del pueblo de San Lucas Joloc, pero en la interpretación, en la investigación de mi querido Carlos Castro, porque esta es de alguna manera el paradigma que tú hoy en día tienes ya definido, pues con bastante sustento, bastantes argumentos históricos, documentales, incluso lo que tú decías ahorita, el hecho de viajar a tener que trasladarte a otros lugares para poder responder estas cuestiones, estas dudas a partir de la indagación, de la búsqueda de elementos. Entonces, pues la primera pregunta que yo te haría, tocayo, realmente sería, pues sí, ¿cómo podemos nosotros comenzar para expresar el origen de nuestro pueblo? En el caso de San Lucas Joloc, ¿cómo podemos nosotros comenzar a hacer esta indagatoria? ¿Qué sería lo más acertado? ¿Preguntar acerca del origen de Xolotl o del origen de Joloc? Mira, para comenzar, en tiempos del predominio de los toltecas en toda la zona lacustre del Valle de México, Joloc, pueblo, Joloc. era una zona que estaba deshabitada. Ahí no encuentro ningún asentamiento que me diga que hubo toltecas presentes en esa zona. Los toltecas más bien vivían en los alrededores, el más cercano era Jaltocán, pero cuando salen los toltecas de toda la región para, como les dije al inicio, para desalojar la zona de Cacasca, que era un punto, vamos a decirlo, intermedio, donde necesariamente los comerciantes toltecas tenían que pasar, abandonan toda la zona, ¿sí? Y como Xolotl, porque es una persona, es un personaje que incluso en la época de auge de los aztecas lo mitificaron, a tal grado que dentro de la mitología de este personaje Xolotl, lo deificaron junto con Quetzalcóatl, y decían que eran hermanos mellizos. Para mí fue muy importante, ¿sí?, ver este códice, que es el Códice Techaloyan de García Granados. Esta imagen que estamos viendo. Sí, esa imagen que estamos viendo. Xolotl está en un ahuehuete, ¿sí? Enfrente de su esposa Tomillau, que era la monarca de los huastecos. Su asentamiento estaba en Tamiagua, Veracruz, se conoce hoy como Tamiagua la Vieja. Y podemos ver claramente a la altura de la cara de Tomillau que dice Huehuetlapayan. Huehuetlapayan. Sí. Había que preguntarse primero, ¿realmente existe Huehuetlapayan? Hoy es Santana Huehuetlapayan, municipio de Tulancingo, Hidalgo, ¿sí? Muy pegadito al municipio de Acasochitlán. Y cuando exploro toda esa zona, encuentro el lugar donde estuvo asentamiento la ascendencia de Xolotl. Xolotl es un personaje que desciende de una persona, de su padre, que se llama Tlamacatzi, el papá de Xolotl, y estaban asentados en Huetlapayán, ¿sí?
Pero el historiador Iztlizóchitl nos dice también en sus obras históricas de la historia de la nación chichimeca, el volumen 1, editorial UNAM, que también en un tiempo estuvieron asentados ahí los toltecas, nada más que los toltecas fueron expulsados por los huastecos. La comunidad, la etnia a la que pertenecía Xolotl estaba ya asentada desde ya tenía mucha antigüedad, lo cual pues permitió que los huastecos lo respetaran. Era una ruta comercial entre los huastecos y los toltecos, y el punto intermedio era precisamente Huetlapayán. Huetlapayán es una zona que donde compartían espacio y convivían de mucha manera entre los tepehuas, ¿sí? Otomís y los popolocas, a los que pertenecía Xolotl. Los popolocas. Popolocas. El hecho de que a los popolocas los hayan discriminado de cierta manera los aztecas, era porque popoloca quiere decir el que habla poco náhuatl, pero está familiarizado con el náhuatl, está familiarizado con el otomí, y estaba familiarizado por una variedad del otomí, que era el lenguaje de los tepehuas, ¿sí? Entonces ellos estaban asentados ahí en esa zona de Huetlapayán, porque era un punto intermedio entre el comercio, entre toltecas, de Tula, de Jihuingo, de Tepeapulco, de Tulancingo, ¿sí? Hacia la Huasteca. O sea, hablaríamos de la región oriente de Hidalgo. Así es. Pegado hacia Veracruz. Pegadísimo al estado de Puebla. Ah, ok. A Huauchinango, Puebla, y a Chignahuapan, Puebla. Zacatlán de la Manzana también. Entonces, porque los comerciantes que trasladaban mercancías a la zona de la Huasteca por parte de los toltecos necesitaban resguardo militar. Esa es la tarea principal de la etnia de Xolotl, el resguardo de las zonas, de las rutas comerciales. O sea que básicamente la actividad, como de repente, es que mira, aquí hay una situación que de repente siento que gobiernos en turno, gobiernos municipales, el gobierno municipal y en turno, o los anteriores, de repente como que intentan aprovechar como un referente o un acercamiento con las comunidades, la información histórica, pero sin bases ni sustento, y eso genera, lejos de generar una empatía, genera una distorsión de la historia. De hecho, la tarea de todo etnohistoriador, como el objetivo del etnohistoriador, es la reconstrucción histórica de los pueblos indígenas que se quedaron fuera de la historia oficial. Exactamente. Entonces, esa es nuestra tarea. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, hacernos llegar fuentes primarias. ¿Cuáles son las fuentes primarias? Los códices, escritos también de los primeros frailes que llegaron, ¿sí? Y cuando se da la orden por parte de Carlos V de España de que se tenía que investigar los orígenes de los pueblos, entonces empieza un auge. Surgen muchísimas teorías, pero una de las más destacadas, y lo vuelvo a repetir, fue Fray Bernardino de Sahagún, a tal grado de que se le llamó el padre de la etnología aquí en México. Ahora bien, nosotros empezamos con esas fuentes primarias, como vuelvo a repetir. Hay una fuente primaria de Fray Juan de Torquemada que me dice, ¿sí?, que Xolotl era hijo de Tlamacatl, ¿sí? Y que este ser, cuando muere, cuando este monarca muere, ¿sí?, cuando Tlatoani muere, ¿sí?, deja 2 hijos. A Cahuatzin, que era el hermano mayor de Xolotl, y a Xolotl. A Cahuatzin entonces suple a su papá en la monarquía de esa región. Pero Xolotl no quiso compartir, según Fray Juan de Torquemada, en su monarquía indiana editorial Porrúa, no quiso compartir con su hermano el gobierno. Le solicita, cuando se dan cuenta, dicen que su papá de Xolotl, Tlamacatl, muere el mismo año en que se dispersan los toltecas. Por lo tanto, ya no había tránsito comercial entre la zona centro del Valle de México y la Huasteca. ¿Sí? Esto lo notan los popolocas de
de la etnia de Xolotl, y Xolotl le pide autorización a su hermano, a Cahuatzin, para ir a explorar la zona de la Huasteca y entonces darse cuenta el por qué ya no hay tránsito comercial. Cuando llega a la Huasteca, donde estaba sentada Tomillau, en un predio que se llama Majagual. Si volvemos a la imagen, por favor, mi querido Enrique, la del árbol genealógico. Sí, es una genealogía, ¿verdad? No, es un árbol que Sí. denota el nombre, Huetlapayán, es una Ok. Es una No, huehuete. o sea, ok, eso también es importante entenderlo. O sea, el árbol como tal no tiene una simbología, como nosotros, a lo mejor mi interpretación No, puede ser occidental. el árbol me está diciendo Ajá, que es el punto donde estaban habitando inicialmente Xolotl con su esposa Tomillau. ok. Y de ahí surgen unas líneas Ajá. que nos señalan los pueblos que descienden de ellos. Sí, como un linaje. Como un linaje. Ok. ¿Sí? De ahí, más adelante, no la amplié para que se viera bien. Ajá. Digo, no la fotografié para que se viera bien esa Ajá. parte, pero hay una línea Ajá. que señala directamente a Azcapotzalco. O sea, las líneas directas de Exactamente, de la descendencia de descendencias. Xolotl, ¿sí? Que, bueno, no era el punto para aclarar el origen del pueblo de Xolotl. Ajá. Entonces, cuando notan que no hay tránsito comercial, Xolotl se va de ahí, de la zona de Huehuetlapayán, para la Huasteca, para Tamiagua, Veracruz. No estaba ese asentamiento de Tomillau, donde hoy conocemos la cabecera municipal de Tamiagua, Veracruz actual. Se conoce como la Tamiagua la Vieja. Ok. Está 21 kilómetros antes de llegar, pasando Tuxpan, 21 kilómetros antes de llegar a la actual Tamiagua, en un predio que se llama el Majagual. Ahí es donde están todavía existentes los montículos, donde estaba habitando la comunidad o la etnia huasteca. ¿Tuviste que trasladarte a cada uno de estos puntos para Claro. corroborar? De hecho, yo cuando empiezo esta investigación, tomo como referente el Códice Xolotl, la plancha 1, pero empiezo del pueblo de Xolotl hacia Actopan, Mixquiahuala, Tula, ¿sí? Ok. Y le doy la vuelta. O sea, voy en sentido Qué contrario. interesante, sí. Pues miren, querido público, pues aquí estamos viendo precisamente que hay dos líneas de investigación. Una es el origen de Xolotl, el personaje. El personaje Y histórico. esa es una línea, el origen de Xolotl, que te remite a hacer este traslado. Así es. Y otra es el origen del pueblo de Xolotl, que nos obviamente también se ocuparía el trazo geográfico para entender de dónde proviene toda la gente. Mira, pues muy interesante, ¿eh? De hecho, cuando Xolotl regresa de la Huasteca, ya con Tomillau, la monarca de los huastecos, esposa en cautiverio, porque fueron conquistados los huastecos por Xolotl, por la etnia popoloca, ¿sí? Que encabezaba Xolotl. ¿Sí? Regresan a Huetlapayán, le da la información a su hermano, ¿sí? Según el escrito que ya le cité de Fray Juan de Torquemada, y le solicita permiso para venir a explorar todas las zonas donde había asentamientos toltecas. Y la ruta que sigue de allá de Huetlapayán no es bajar a Tulancingo, sino que atraviesa por lo que conocemos hoy San Miguel Regla, Huasca de Ocampo, en el estado de Hidalgo. Y hay una ruta que te lleva precisamente a Mineral del Chico. Y de Mineral del Chico se baja para un pueblo que se conoce hoy como el Tepenene, San José Tepenene, municipio del Arenal en el estado de Hidalgo. Sí, conozco. Sí. Y de ahí se va para Tula. Llega a Tula y de acuerdo a la plancha 1 del Códice Xolotl, si me puedes regalar la imagen de la siguiente imagen de la plancha 1 del Códice Xolotl. ¿Es la imagen 2? La imagen número 2, no, ese es Quetzalcóatl. La siguiente. Esa, mira, podemos ver muy claramente una pequeña pirámide ahí. Ajá, sí. Esa pequeña pirámide es Tula Hidalgo, ¿sí? Esta parte del códice es la plancha número 1 del códice reconstruido para que podamos ver con más claridad cada uno de las toponimias que nos plasman en ese códice. Sí.
Cuando no encuentra sobrevivientes en Tula, Sí. ¿sí? Ni asentamiento tolteco, estaba completamente abandonada, ¿sí? Xolotl se va para arribita, donde dice primero Mixquiahuala, después dice Actopan, Ajá. y después baja hacia el sur, donde se trepa al cerrito que hoy es el pueblo de San Lucas Joloca, Ajá. ¿sí? Es el montículo mayor, el más grande. Exactamente, ese es un cerro, ¿sí? Donde desde la cúpula del cerro Ajá. toma ese territorio por la lanza que trae en la mano izquierda, Ajá. toma esa tierra como tierra de Xolotl, Ok. ¿sí? Y ahí está la toponimia al pie del cerro que dice Joloc, Ujú, que se en agua alcanza a quiere ver decir, a un lado de la cabecita. exactamente, ahí ¿Es cabecita de qué? es de De perrito, perrito. de un xoloscuincle, Ahí está. ¿sí? Y Está de dice este lado. claramente Ahí. Joloc. Ujú. En náhuatl quiere decir lugar donde está Xolotl. Ahí, Ahí está, correctísimo. Ahí pon tu Mira. manita, Ahí pon la Enrique. mano donde dice Joloc, ahí en la trompita del perrito, ahí. Ahí, Esa. Joloc. Y de lo sé que dice lugar de, Sí. lugar donde, ¿sí? Está Xolotl. Y la fecha de fundación Ajá. de este pueblo Son nos la los señala claramente. Ahí hay un cuchillito de obsidiana, que es arriba, un ¿no? pedernal abajo del Sí, cerro. digo, abajo de los puntos. Sí, arriba de los puntitos, ahí mira. Arriba de los puntos. Ese es un pedernal, Ajá. ¿sí? Y los puntitos nos dicen los años. Es el 5 año pedernal. 5 pedernal, ¿sí? A hoy, de acuerdo a la tradición de la traducción del calendario azteca hecha por Mariano Beitia en su Historia Antigua de México, editorial Valle del México, sabemos que fue en el año de 1120, ¿sí? Y no en el año de 1020, como muchos tratan de confundirnos. No, es 1120. ¿Por qué? Porque en el primer libro de la historia de la nación chichimeca de Fernando de Alvis Tlizoch, en el primer tomo dice que Jolo fue fundado en el año 1015. Ujú. En el tomo 2 de la misma historia de la nación chichimeca dice Tlizochil que en el año 968 se encuentra Xolo de Entepepulco, hoy Santa Cecilia Catitla. ¿Cuál de las dos fechas tenía que tomar como referente para decir, esta es la fecha buena? Teníamos que desechar ese punto, ¿sí? Y basarnos en la traducción correcta que hizo Mariano Beitia. Abajo encontramos unos circulitos, ¿sí? Ajá. Que si los contamos son 5. 5. Y después encontramos unas huellitas, Ajá. 3 huellitas. 3 huellitas, que nos hablan de una dispersión, ¿sí? Y el símbolo tolteca enfrente, Ese es como penacho. como penachito, que son los tules, Ah, ok. o la planta de espada que le llamamos Sí, sí, hoy. sí, ¿sí? hoy le llamamos espada. Hoy le llamamos espada, pero es el símbolo de Y Tulteca. de hecho ahí dice, ¿no? Enfrente en Así es. castellano, Toya, Tola, Tula, Tula. ¿sí? Ahí, Ahí me está hablando no de una destrucción de Tula, me no. está hablando de una dispersión Ah, sí, es del pueblo correcto. tolteca, ¿sí? Sí, porque los piecitos muestran así. Así es, una dispersión, o sea, van para distintos lados, Sí. ¿sí? Esta es una de las piezas claves para poder entender el origen del pueblo de Jolo. Quiero hacerte una pregunta aquí, mi querido Tocayo. Sí, Aquí entiendo yo que tú tuviste que primero estudiar historia, es mi historia. etnohistoria, y no es suficiente para poder interpretar un códice. Yo conozco historiadores que no saben interpretar un códice. ¿Qué disciplina tuviste que haber aprendido para poder interpretar los códices? Mira, la carrera de historia como tal, como te la dan, por ejemplo, en otras instituciones, incluyendo la UNAM, no, ellos no tienen la capacidad de leer códices, Códices, claro. ¿sí? Esta materia de la lectura de los códices es propia de la materia de etnohistoria, Ah, ok. ¿sí? Por eso es que nosotros, para la reconstrucción histórica de los pueblos indígenas que se quedaron fuera de la historia oficial, nos basamos en fuentes primarias como son los códices,
pero hay que interpretar y hay que saber leer los códices de acuerdo a la toponimia, Sí, de claro. acuerdo al método que nos fue enseñado de Joaquín Galarza. Esa es nuestra base, ¿sí? Y la otra es también la traducción, la paleografía, la traducción del castillo antiguo con letra de gusanito, gariboleada, al castellano moderno. Sí. ¿Sí? Al igual que el náhuatl, ya escrito el náhuatl, con incrustación latina, con abecedario latino. ¿Sí? Tenemos que aprender esa forma para traducirlo al castellano moderno. ¿Sí? Esa es nuestra labor principal, esa es nuestra materia principal. Pues sí, porque yo pienso que en muchas ocasiones, igual nuestro pensamiento occidentalizado, nuestro aprendizaje, nuestros modos de vida actuales, incluso modernos, nos alejan mucho de esta posibilidad. Y en cualquier momento, como tú lo dijiste, yo en cualquier momento puedo pensar que esa imagen era un penacho, o que el árbol representa un árbol genealógico, o que otros elementos, pues yo los occidentalizo cuando la visión es otra, el concepto es otro. ¿Sí? Vamos a hacer una pequeña pausa, queridos amigos y amigas, porque este tema está muy interesante y a veces es un poquito complicado resumir en un solo programa, Tocayo. Por eso te dije que no era uno, iban a ser más programas, pero queremos escuchar sus opiniones, amigos, amigas, hasta el momento. ¿Qué les ha parecido esta información? Denos su punto de vista, díganos qué opinan sobre los temas históricos, qué importancia tiene para ustedes que sepan el origen de sus comunidades, que conozcan las fechas, incluso de origen, son importantísimas. Y bueno, amigos y amigas, vamos a continuar con un poquito de música para irnos también acercando un poquito también a las culturas de Sudamérica, como es la temática que tenemos hoy, mi querido Carlos. Y vámonos con otro tema, que después de este tema va a haber una sugerencia de mi querido Carlos Castro, pero vámonos con este tema, un feat de Renovación Andina y Quique Carnavalito, que por cierto, este tema, quiero comentarles, en la visita que tuvo Quique Carnavalito aquí en Tecámac, sí. Estuvo en Joloc, estuvo en Reyes, sí. Estuvo aquí en Tecámac, en Ojo de Agua, San Jerónimo, estuvo en algunos lugares, pues se le ocurrió hacer un video en el cual pues hay algunas imágenes de Iquique y de Tecámac en su video. Así que vámonos con ese tema y regresamos para hablar un poquito, dar un poquito la nota internacional acerca de mi querido Quique Carnavalito. Sí, toca. Adelante, mi querido Enrique, y regresamos con los comentarios. Y aquí está Quique, el Congo Carnavalito, para ponerte a bailar. ¡Esa, vamos! ¡Ay, la cholita! Tal vez estés llorando igual que yo. Tal vez me olvidaste con otro amor. Pero yo no he podido olvidarte, no puedo no olvidarte, mi amor. Pero yo no he podido olvidarte, no puedo no olvidarte, mi amor.
sientes muy sola en tu habitación. Tal vez de una copa por este amor, pero yo no he podido olvidarte, no puedo, no olvidarte, mi amor. Pero yo no he podido olvidarte, no puedo, no olvidarte, mi amor. Pero yo no he podido olvidarte, no puedo, olvidarte, mi amor. Pero yo no he podido olvidarte, no puedo, olvidarte, mi amor. Ya estamos de regreso. ¿Cómo viste este video, mi querido Carlos? Exquisito, principalmente la música, pero más ilustrativo las zonas arqueológicas que pasan ahí. Sí, pues fíjate que nos hizo ese, yo lo considero de parte de Quique Carnavalito un agradecimiento, porque realmente él en su estancia aquí en México, bueno, para la gente que se está conectando o que permanece ahí, pues este video que acaban de ver ustedes de Renovación Andina y Fit con Quique Carnavalito, pues aquí que se le ocurrió hacer el video aquí en México, algunas partes aquí en México, otras allá en República de Chile. Y yo veo él siempre muy entusiasta. Tú tuviste la oportunidad también de convivir allá en el pueblo de San Lucas Joloc. Y mira, ¿qué crees que? Pues yo lo veo como un tributo, un agradecimiento de parte de Quique hacia el pueblo de Tecámac en particular, hacia el pueblo de San Lucas Joloc, al pueblo de Reyes. Bueno, yo digo el municipio en general. Y lo trató de plasmar de la mejor manera ahí en este video. ¿Cómo ves, tocayo? Muy ilustrativo, muy bonito. A mí me gusta mucho la zona arqueológica de Teotihuacán, principalmente el templo de Quetzalcóatl. Pues vamos a ver los comentarios, porque vamos a pasar justamente a una nota que hace un periódico allá en República de Chile, un periódico que reconoce el trabajo y el esfuerzo de Quique Carnavalito. Pero antes vamos a leer los comentarios, y dice ahí 12 Pueblos Tecámac. Saludos a todos en cabina, en Utopía. Amigo Carlos Corona, excelente entrevista con un gran historiador, licenciado Carlos Castro. Conoce mucho del pueblo originario de San Lucas Joloc, pueblito milenario. Saludos, licenciado Carlos. Te mando saludos. Gracias. Muchas gracias. 12 Pueblos de Tecámac. De verdad es para mí muy, muy, muy enaltecedor un reconocimiento de este tipo. Gracias. Dice Combo Carnavalito, mi querido Quique, justamente. Saludos, Carlitos. Un abrazo al maestro historiador Carlos. Ahí, saludándote. Sí, muchas gracias. Compartiendo para toda América Latina. Quique Carnavalito. Muchas gracias, de verdad, ¿eh? ¿Qué más tenemos? Corro Ríos Alma del Carmen. Hello. Pues hasta Michoacán, esta compañerita que es una compañera que conocí. Bueno, la conozco de muchas ocasiones ahí en el Instituto Electoral y ahorita se encuentra ya en Michoacán. Le mandamos un saludo hasta Michoacán. Adelita González, saludos. Muchas gracias, Adelita. La Vieja Idea Collective. Saludos a los dos Charlie desde el colectivo La Vieja Idea Store Barbería Tatú. Es Uriel Corona. ¿Lo conoces? Ah, sí. Sí. Muchas gracias, Uriel. Dice 12 Pueblos, Tecámac, licenciado Carlos Castro, espero algún día coincidir en un evento y poder platicar algunos buenos proyectos para el pueblo de San Lucas Joloc, pueblito milenario. Lo mío es sumar y apoyar a los pueblos originarios de Tecámac y a los grupos culturales. Sí, sería muy interesante porque de verdad, ahorita con toda esta investigación que estamos haciendo, la idea es ya,
difundirlo por medio de un escrito, donde yo le titulo Joloc, Raíces Históricas de un Pueblo. Y todo el esfuerzo de esta investigación será plasmado ahí, será editado ahí, será dado a conocer por ese medio. A mí sí me gusta mucho, mucho la idea de sacar unos proyectos culturales, ¿sí? Y me gustaría también, por decirte algo, generar un medio que esté permanente en el pueblo de San Lucas Jolos para difundir nuestra identidad por medio de la historia en un museo local. Tengo algunas facsimiles que son muy interesantes para entender la fundación del pueblo de San Lucas Joloc, el personaje de Xolotl, ¿sí? Pero a mí me gustaría tenerlo como un museo local. Yo lo solicité hace dato cuando fue la renovación ahí en el centro de Joloc, pero lamentablemente no se concretó. Pero sí, ese sería un muy buen proyecto. Pilar Gracias. Fabiano nos dice, saludos cordiales, al compartir experiencias, conocimiento es lo importante, ya que nos identifica y es legado de los anteriores a nosotros y será un legado a nuestros futuros. Y te Exacto. mando unas sonrisitas, Pilar. Muchas gracias, esposa mía. Es la Mira, fan número uno. de hecho, conocimiento que no se comparte no es conocimiento. Claro. Yo me voy a ir a la tumba, no quiero llevarme todo el conocimiento que tengo, quiero plasmarlo y compartirlo. Esa es la finalidad. Claro, de todo tocayo. Y fíjate que eso es algo, eso sí es un reclamo, noble, pero un reclamo Sí. que yo te hago, porque realmente yo tengo la gracia de compartir con Carlos Castro, pues, toda mi adolescencia. Sí. Son 35 años, tocayo, conviviendo 35 contigo. años, así es. Tuve la oportunidad yo le platicaba hace rato a tu hermana Mónica, que en una situación pues de necesidad de todo tipo, tanto económica e incluso de aventura o de conocimiento, de experiencias, pues yo le decía a tu hermana que tuve la oportunidad de ir a San Cristóbal de las Casas en un momento complicado porque estábamos viendo la época zapatista y entre los patrocinadores pues fue obviamente mi papá y Carlos Castro que me apoyaron para irme Así es. a Oventic. Estuve en San Andrés la Rainsar en un campamento zapatista ahí en Oventic, en otra comunidad. Sí, me acuerdo. Y bueno, desde entonces compartiendo este tipo de temas. Dice Sí. Saúl Tinajero, disculpe, ¿Xolotl proviene de lo que hoy es Tampico? No, Xolotl proviene de donde empieza la zona de coníferas al norte de Tulancingo. El municipio actualmente es Tulancingo, el pueblo se llama Santana Huetlapayán, muy pegadito ya a lo que es el municipio de Acaxochitlán. De ahí proviene Xolotl, de ahí fue uno de los importantes asentamientos popolocas, porque los señalamientos que nos hacen las fuentes primarias es de que hubo dos asentamientos importantes popolocas, uno al norte de la Sierra Poblana, que desemboca precisamente allí en Tulancingo, y otro hacia el sur, pegado a la Mixtequilla. Todavía por ahí hay unos grupos étnicos que se identifican como popolocas. Xolotl pertenecía al que estaba al norte, hoy municipio de Tulancingo. La que pertenecía a un lado de Tampico el Alto, Sí, de Tomillau. sí, era Tomillau, en el municipio de Tamiahua, Veracruz. Ah, interesante. Pues ahí está, Saúl Tinajero, muchas gracias por tu pregunta, Gracias, muy interesante. Saúl. Julio César Zamorano López, saludos mi buen amigo, gracias Julio César, un saludo, un abrazo. Amigo Corona, te felicito por esta entrevista y espero no sea la última entrevista con el historiador e investigador Carlos Castro y se debe implementar más ese tipo de entrevistas en Utopía, muy nutritivas e interesantes. Muchas gracias, 12 pueblos, de verdad que te agradezco muchísimo tu gesto. Mira, esto es algo que hemos venido platicando, venido caminando. Yo le decía a Carlos Castro, ya tenemos un proyecto, ya poco a poco lo vamos a ir desglosando. No queremos adelantarnos porque justamente es la segunda ocasión que tocamos el tema, tal y como tú lo manifiestas. Necesitamos un espacio en donde podamos trabajar ya de manera central la identidad cultural, así debe de ser. El origen de los pueblos de aquí de Tecámac y los elementos esenciales desde el punto de vista cultural. Yo creo que una de las necesidades que tenemos los pueblos originarios de Tecámac es precisamente hacer valer nuestra identidad.
De hecho, Somos pueblos vejados, somos pueblos que incluso estamos viendo aniquilación y necesitamos trabajar arduamente para evitar que lo que nos pasa hoy en día en los pueblos de Tecámac nos siga ocurriendo. de hecho, mira, un pueblo que no tiene historia es un pueblo sin identidad. Nuestra labor es que donde nosotros hacemos una reconstrucción histórica es para que el pueblo se identifique con esa historia, Claro. ¿sí? Y tengamos una identidad común a quienes de alguna manera descendemos de los nativos del pueblo. Por ejemplo, en mi caso, mi madre es de San Lucas Jolo, mi abuelo es de originario, él sí todavía vestía calzón de manta, guarache, Sí, ellos sí son originarios, indígenas del pueblo de Jolo. sí. Entonces todo esto se ha ido poco a poco borrando, todo esto se ha ido poco a poco olvidando, desvaneciendo, y hoy complementamos este cuadro de desvanecimiento con malos conceptos históricos. Sí, La desgraciadamente. finalidad que Hollock se quedara fuera del contexto histórico, tanto de Tecámac como del Estado de México y a nivel nacional, ¿sí? Fue precisamente a consecuencia de hechos que sucedieron tras el intento de los españoles de conquistar a Hollock. Como no tuvo un sometimiento a leerles el requerimiento en latín, lengua que no entendían los indígenas de Hollock, se rebelan, y a la persona que iba encabezando a los españoles guiándolos para que requirieran a Hollock, lo ahorcan en el pueblo. Ay, ay, ay. Y eso está plasmado en las constancias primordiales del pueblo de San Lucas Jolo, escritas en Castillo Antiguo, que tuve que palografiar para conocer el contenido de esas constancias primordiales. Y ese fue el pretexto para los españoles para someter al pueblo de Jolo a balazos, espadazos y con una cruz por delante. Claro. Y esto permitió a la corona española, ¿sí? Y a muchos que reclamaron territorios, llámense conquistadores, encomenderos, cartuques, ¿sí? El pueblo de Hollock. Y ahí fue donde Hollock empieza a sufrir los despojos. Uno de los más notables es la hacienda de Santa Lucía. Sí, Otro es la hacienda de la Labor. sí. Otro es lo que le llaman acá al norte, ya pegado a Tizayuca Hidalgo, la hacienda de Guadalupe. Sí. ¿Sí? Y de esto, pues ojalá que me den la oportunidad de Claro tener que sí. otro tema para tocar, otro programa para tocarlo. No, por mí, Tocayo, todos los programas que quieras Gracias, Tocayo. están dispuestos para ti. Amigos, pues vamos a continuar con esta temática, no sin antes, como yo lo venía platicando con Carlos, y le digo a él porque él es partícipe de ese acontecimiento. Me refiero yo a la visita de Quique Carnavalito aquí en Tecámac, y es que hay una nota muy interesante que hace un diario allá en República de Chile, es el diario El Longino, que le dedica notas muy interesantes pues a toda la labor que hizo de difusión, o que ha hecho la labor de difusión Quique Carnavalito, y que pues afortunadamente fuimos o somos parte, me refiero yo no nada más a mí, sino a todo lo que representa Utopía Radio, para hermanarnos con este pueblo que es un pueblo emblemático de República de Chile, que es Iquique, y que bueno, poco a poco nosotros de manera independiente, porque esto quiero señalarlo abiertamente, aunque por ahí en la nota el Longino pues le atribuye a la municipalidad, por respeto quizá, este recibimiento, pues realmente no tuvimos nosotros el apoyo, aunque nos acercamos al ayuntamiento, se han cerrado mucho con nosotros para este tipo de actividades. En el caso de Temascalapa, ellos se mostraron abiertos a recibir a Quique Carnavalito. Quique estuvo allá en Temascalapa también, estuvo en Teotihuacán, estuvo aquí en Tecámac. Y bueno, ahí tenemos incluso unas imágenes de estos momentos. Voy a leer la nota que dice aquí, diario El Longino. Dice, Quique Carnavalito, el contador iquiqueño que se convirtió en referente de la difusión cultural y musical del norte grande. Nos hablamos de la región del norte de República de Chile, y es que reconocen la labor
que ha tenido Quique Carnavalito para toda la difusión y la promoción cultural de su pueblo. Él es amante de la música mexicana, admirador de Javier Solís, pero ama su patria, ama sus raíces, ama su música, y esto nos permitió tener este contacto. Aquí tenemos, en este caso, un spot de la visita de Quique Carnavalito, locutor y promotor cultural, en su visita de intercambio cultural entre radiodifusoras. Esto lo organizamos entre radiodifusoras culturales de México y Chile. Él estuvo aquí entre el 19 y el 25 de mayo. Sí, lo recuerdo. Está Combo Carnavalito y Utopía Radio encabezando este momento, y algunas imágenes que tenemos ahí de la actividad aquí en la radio. Ahí estamos en la entrevista con el buen amigo Quique, que recibió un respaldo enorme de toda la gente de Bolivia, de Chile, de Ecuador, de Colombia, ahí disfrutando. Es lo que están viendo ahí, son refrescos, es un tepache y un refresco de piña. No vayan a pensar que es cerveza preparada, ¿no? A la cubana. Y bueno, fue un momento increíble que pasamos aquí en Utopía Radio. Enrique Durán le dio una hospitalidad, él lo recibió, aquí estuvo en este espacio viviendo, a ratos, pues amigos que también manifestaron su apoyo allá en Ojo de Agua. ¿Quién lo recibió en Ojo de Agua, mi querido Enrique? Omar allá, un colectivo de Ojo de Agua lo recibió. Omar y el colectivo Onioco lo recibió allá en Ojo de Agua. Ahí tenemos imágenes de él aquí en la comunidad. Fíjate que coincidimos. Ahí traigo la playera de Renovación, que ese día fue el día que me la entregó, y por eso la traigo hoy, porque quería recordar ese momento. La que tenemos ahí a un lado de nuestra querida Lupita Jade Villa, es una escritora chilena, que por cierto andaba también en esta actividad cultural. No tengo el nombre, ahorita si Enrique nos lo pasa, pues lo comentamos. Es una escritora chilena que estaba también de paso en México, y mira, una hermosa coincidencia, ¿no? Que se encuentre con sus compatriotas, y momentos interesantes. Él, en el tiempo que estuvo ahí contigo en Holox, aquí estamos en la iglesia de Reyes, ahí estamos en la iglesia de Reyes, y en el momento que ahí fue mi querido Carlos Rivero quien Carlitos Rivero. Sí, Carlos Rivero fue el que lo recibió. Ahí estás tú, tocayo. Ahí estoy yo en Holox. Y sí cambió de playera, nada más que. Sí. Cuadros grandes, cuadros chicos. Sí. Y muy interesado en todo lo que le explicaste. Sí. Afortunadamente, mira, los promotores culturales deben de ser de todo tipo de género cultural. Claro. Sí, musical, histórico. Sí. Baile, ballet, música. Principalmente música. Ahí le estabas explicando justamente, yo lo que nunca soltó fue el video. Le estabas explicando precisamente parte de lo que representa, pues, este hermoso lugar. Me dijo cuando se fue, y toda la gente que ha visitado la iglesia de Holox se va encantada. Les encanta el retablo, les encanta la arquitectura, que aunque parece simple, no sé qué les genera, pero todos se van maravillados por la iglesia. Aparte de las pinturas de la cúpula, que nos simbolizan muchas cosas, ¿no? El retablo tiene, por ejemplo, imágenes de pequeños angelitos que significan los tablos cuando llevan su vara en la mano. Sí. La arquitectura de la iglesia es una arquitectura muy, muy fuera de lo común. ¿Por qué? Porque en la cúpula de la torre de la iglesia, ¿sí? Ajá. Encontramos una corona. Sí. Todo el mundo confundía que esa corona era hecha en honor a vírgenes. No, esa corona fue hecha en honor a lo que el lenguaje europeo dice ser rey. Aquí era un monarca, aquí era un tlatoani. Así es. ¿Sí? Y el tlatoani, el primer tlatoani que tuvo el Valle de México después de la dispersión tolteca, fue Xolotl, y ahorita vamos a hablar de eso. O sea, reconocieron ellos el título. Así es, la importancia del personaje. Pues ahí estamos en el centro de Holox. Ahí está Carlos Rivero y Filiberto Mena.
un excelente anfitrión. Fíjate que algo bien curioso, y eso es un pequeño comercial. Ahí mi querido Filiberto Mena tiene una carnicería y vende carnitas todos los días, quesadillas. ¿Y qué crees? Que con él llegan muchos extranjeros, Sí. que van de paso. No sé por qué rayos, pero llegan con él. Bueno, sé porque cocina rico su esposa, pero habitualmente casi cada domingo encuentro extranjeros ahí en el local de Filiberto, Mena. el buen Fili, una excelente persona. Estamos en una pequeña convivencia dedicada a la bienvenida de Quique Carnavalito. Un momento agradable, Muy agradable. muy hermoso. ¿Qué más tenemos, Enrique? Ahí algunas imágenes. Yo le pedí a Enrique una imagen de Quique, de Quique Durán con Quique Carnavalito, pero nunca me complace. Nunca sales. Pero honor a quien honor merece, gente que nos está mirando. Siempre detrás de esa lente, detrás de esas imágenes, siempre está Enrique Durán, nuestro productor, que siempre hace la labor de difusión. Y que bueno, realmente pues sí es importante reconocer el trabajo que hace Enrique Durán, Claro. porque él también es una pieza clave en esta tarea de difusión. Súper clave. Pues bueno, queremos agradecerle muchísimo a mi querido Quique Carnavalito, al diario Longino, que nos haya también dedicado este espacio. Yo ya me puse en contacto con el diario Longino y vamos a mandarle información. Vamos a mandarles una información, una nota importante para que también el pueblo de San Lucas Joloc, un pueblo importante, pues trascienda y brinque la barrera ahora sí que las fronteras más bien. Y ahí sí quisiera comprometerte, mi querido tocayo, a que hagamos una buena nota de este pueblo emblemático de San Lucas Joloc, que recibe con los brazos abiertos, no una, sino varias ocasiones hemos tenido la oportunidad de recibir o de hacer intercambios culturales con diversos países, Bolivia, España, Eslovaquia y República de Chile, por supuesto. Ya hemos hecho intercambios culturales en su momento y los vamos a retomar, vamos a reavivarlos, y queremos que el diario Longino sea portavoz de esta promoción, que nos permitan ser embajadores de la historia de nuestro querido pueblo. Claro, con mucho gusto. De hecho, la historia real de nuestro pueblo es muy poco conocida. Claro. Sí, hay que difundirla. No solamente en lo local. No. Si se puede a nivel internacional. Y lo vamos a hacer. Y tenemos el deber. Lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo, queridos amigos y amigas. Queremos que sigan con sus comentarios. ¿Qué les gustaría a ustedes que estuviéramos promoviendo, difundiendo, tanto de Jolo como del resto de los pueblos a nivel internacional? Este espacio, la Sinfonía de los Placeres, es un espacio internacional. Sí. Y vamos a continuar con esa temática. Pero ahora vámonos un poquito a la música, uno de los placeres de mi querido Carlos Castro. Exquisito. Y yo quiero que tú nos compartas uno de los temas que nos convidas para esta tarde. Sí, el primer tema que quiero convidarte es una canción que me hace recordar muchísimo a mi pueblo, porque Joloc es un pueblo de gesto antiguo. Un pueblo de gesto antiguo, sí. Sí. Y esta canción precisamente hace referencia a los pueblos de gesto antiguo con el grupo que se llama Viraje. Grupo Viraje. Que en 1979 la dio a conocer con una hermosa voz de Rosa Guadalupe, su cantante. ¿Sí? Ese grupo es mexicano. Es mexicano. Pero que estaba retomando en ese momento la onda, el movimiento de protesta. Exactamente, cuando empezó el crecimiento del movimiento de protesta aquí en México, es cuando surgen este tipo de grupos. Entonces, es referente a los pueblos originarios principalmente, ¿sí? Y que les titulan pueblos de gesto antiguo. Pues vámonos con este tema del grupo Viraje y una recomendación del playlist de Carlos Castro, este tema que se llama Los pueblos de gesto antiguo. Los pueblos de gesto antiguo. Adelante, mi querido Enrique. Me gustan los pueblos chicos de gesto antiguo, con gente que da la mano y saluda al sol. Y sabe ganar la vida y ganar la muerte. Allá me voy a vivir con gente que planta un árbol y enciende amor.
Miré por aquel camino que lleva al pueblo, que crece entre la ternura que da el maíz. Miré con la lucha cuesta y el alma abierta, allá me voy a vivir con toda la fuerza antigua de mi raíz. La gente estará cantando la vida nueva que está creciendo en los pueblos chicos, los pueblos de gesto antiguo, con gente que da la mano. Me voy a cantar con ellos hasta que el agua rocíe el campo de aroma puro, sencillo como la lluvia, profundo como la paz. Los pueblos de gesto antiguo se dan la mano, los pueblos se dan la mano para vencer. Los pueblos que van creciendo como los vientos, allá me voy a vivir, en ese pueblo tan chico que van a ser. La gente estará cantando la vida nueva que está creciendo en los pueblos chicos, los pueblos de gesto antiguo, con gente que da la mano. Me voy a cantar con ellos hasta que el agua rocíe el campo de aroma puro, sencillo como la lluvia, profundo como la paz. Los pueblos de gesto antiguo se dan la mano, los pueblos se dan la mano para vencer. Los pueblos que van creciendo como los vientos, allá me voy a vivir, en ese pueblo tan chico que van a ser. La 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 la. La 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 la, allá me voy a vivir. Qué bonita canción. Es una canción que sí nos marca esa parte de la esencia de lo que representa ser un pueblo con... Y el gesto nos lo da la identidad. Exactamente. El gesto nos lo da Fíjate que yo quiero abrirme un poquito antes de que tomemos el tema, pero créeme, Carlos, que yo creo que Jolox, el pueblo de San Lucas Jolox, ha sido muy maltratado. Y ha sido tan maltratado desde adentro como desde afuera. Yo escuchaba hace poco a un abogado que se dedica a defender, pues, la tierra, a defender pues desde el punto de vista agrícola, ¿no? Sí. Desde el punto de vista agrícola, porque es un abogado del tema agrario. Y él decía, pues, ¿por qué? Hacía una pregunta en una asamblea y decía, ¿por qué ustedes? O sea, yo quisiera, es una gran pregunta que les hago, ¿por qué descuidaron tanto su identidad, descuidaron tanto su patrimonio? Porque el patrimonio del pueblo de San Lucas Jolox, de acuerdo a todos los elementos documentales que tienen, que nos dan constancia de la potestad territorial, ¿por qué lo han descuidado tanto? Y es una pregunta que cuando yo la escuché, pues sí me taladró demasiado la conciencia y dije, bueno, yo no nací en Jolox, yo crecí en Jolox, mi conciencia fue la que nació ahí, mi cuerpo no. Yo llegué muy pequeñito, pero fui creando identidad. Yo no soy de otro lado más que de ahí. Mi identidad nació ahí. Y poco a poco encontré, en mi necesidad de buscar reminiscentes o ligaduras, pues encontré muchas otras cosas. Y entonces sí me doy cuenta que Jolox es un pueblo que ha sido demasiado maltratado desde dentro como desde fuera, antes y a la fecha. Sí. Y es importante recuperar la identidad, importante recuperar la identidad porque pues de ahí también se recobra el carácter, se recobra la firmeza, se recobra la fortaleza y muchos otros aspectos. Es mi punto de vista y quizá tú tengas algo que opinar al respecto. De hecho, mira, yo no soy nativo de Jolox, yo nací en Azcapotzalco, pero a los 7 años de edad mi mamá me llevó a vivir a Jolox. Tu mamá es nativa. Mi mamá es nativa, ¿sí? Entonces el tronco de nosotros viene de Jolox, de gente nativa de Jolox, indígenas puros. Sí. Entonces, ¿qué motivó pues a llevar a cabo esta investigación? Te lo voy a platicar.
Mira, platicando con mis abuelos, mis tíos abuelos, ¿sí? Una de mis tías, Rosa Bartola García Rosas, me decía que en tiempo de los aztecas había sido el pueblo de Joloc un pueblo muy importante. El abuelo de mi esposa se llamó Juan Soriano Escalona. Ujú. Don Juan Soriano Escalona me decía también que Joloc había sido un pueblo muy importante en la época de los aztecas. Me daban descripciones de muchas cosas. Yo en aquel entonces de chamaco iba a cuidar sus vacas con mi abuelo Agapito García. Ujú. Entonces allí en la cúpula del cerro encontrábamos muchas piececitas de barro, Ujú. pero pues como chamaco no me llamaba la atención ni nada. Y el abuelo nos platicaba sus anécdotas de la historia del pueblo. Fue uno de los más antiguitos que estuvieron nativos del pueblo, y que incluso él estuvo en la Revolución Mexicana con el Ejército Libertador del Sur. Él originalmente se llamaba Felipe García Rosas. Ujú. Cuando vino el movimiento revolucionario, se cambió su nombre de Felipe Agapito para que no lo identificaran. Sí, por la persecución. Exactamente. Entonces, cuando yo escuchaba estas historias, pues no les daba mucha importancia. Sin embargo, tanta insistencia de que escuchaba pláticas de los antiguitos referentes al origen del pueblo de Joloc y la importancia que en su momento tuvo Joloc. Empiezo a investigar y me doy cuenta que esa parte de la historia, muchos libros de historia oficial, ¿sí? Por ejemplo, Historia General de México, no los tocan, Ujú. ¿sí? Otros los distorsionan. Sí. Otros incluso no toman en cuenta Joloc, ¿sí? Cuando fue el punto principal donde llega Xolotl, ¿sí? A repoblar toda la zona que habían abandonado los toltecas, Ah, ¿sí? Se parte de un mito mi investigación. sí. El mito decía que Xolotl baja al Mictlán, Ujú. roba Roba. los huesos de los muertos, Sí. ¿sí? Los riega con sangre de su lebrillo Ujú. y da vida a la última etapa de la historia prehispánica. Mm. Partimos la mayoría de nosotros los historiadores de los mitos. Sí, claro. Ahora, donde termina el mito, comienza la historia real. Sí, sí, Y sí, de sí, ahí, sí. ese fue el método que hicimos. Ahora sí, vamos a ver quién fue Xolotl, el histórico, no el mítico de los aztecas. Sí, porque finalmente, bueno, si lo pudiéramos decir así, aplicándole una hermenéutica Así es. a la visión prehispánica, a la visión local, pues obviamente entre los recursos del mito y la realidad, pues seguramente sí existe un punto de diferenciación, aunque obviamente pues las alegorías, en este caso que establecen el mito, pues era para ensalzar o para proteger o incluso para simbolizar exclusivamente. A final de cuentas son pensamientos. Así es. Son cosmovisiones Cosmovisiones. de esa etnia. Xolotl, por las razones que ya les expuse, de que no se somete a la corona española por el requerimiento que le hacen en latín, la lectura del requerimiento en latín, se rebelan, ¿sí? Y a Xolotl casi les terminan su población. Xolotl era compuesto de 10 barrios, Ujú. de 10 calpullis. Xolotl era uno de los Altepet, si no es el El más. más importante de la zona norte de Tecámac. Esta parte es importante para que el público también lo asimile? ¿Qué diferencia hay o qué representa un altépetl y un calpulli en el sentido jerárquico o Es geográfico? geográfico y jerárquico. El Altepetl es el centro del poder Ujú. de un monarca, Claro. ¿sí? Y los alrededores, ¿sí? Eran los calpullis, Sí. barrios, Barrios. comúnmente compuestos por familias Ujú. y con una extensión territorial muy bien delimitada, ¿sí? Xolotl, en el caso de Xolotl, yo he encontrado 10 calles o barrios, ¿sí? Ujú. Que formaban el Altepetl de Xolotl.
Y fue tan importante que en el Códice Chimalpopoca, ¿sí?, podemos encontrar parte de la historia de Jolo, cuando en 1264 se nombra, ¿sí?, al Tlatoani, y dice el Códice Chimalpopoca, su casa pajiza estaba en Joloco, ¿No? ¿sí? Entonces, ve la importancia del dato Sí, que refleja la importancia del pueblo, claro, definitivamente esa es la parte esencial ¿sí? y el meollo de este programa del día de hoy. Cuando llegan los españoles, Sí, ¿sí?, y en Joloc matan, cuando se rebelan los indios de Joloc, matan a la ajá, persona que iba guiando a los españoles, ¿sí?, al proceso de conquista de los pueblos al norte, los ribereños, ¿sí? En la genealogía que está en el Archivo General de la Nación, aparece este personaje como Fernando Cortés Moctezuma. Yo todas las historias que he leído acerca de Moctezuma, ¿sí?, y registradas precisamente por cronistas de la conquista, ¿sí?, principalmente Bernal Díaz del Castillo, y dice Bernal Díaz del Castillo que cuando los españoles iban en su ida de Tenochtitlán hacia Tacuba, al cruzar uno de los puentes de madera, se rompe y caen, donde mueren los descendientes de Moctezuma. Moctezuma ya había muerto previamente. Algunos dicen que fue por puñaladas por la espalda, otros dicen que fue por un piedrazo que recibió de la población alborotada de Tenochtitlán y que ese pedrazo es el que lo mata. Sin embargo, Andrés de Tapia es uno de que pone en duda si haya muerto Moctezuma o lo haya matado Pedro o de lo Alvarado. haya matado por la espalda, porque presentaba 5 puñaladas por la espalda. Pero en esa huida mueren los descendientes de Moctezuma. Tan es así que Alonso de Zorita, ¿sí?, de la Relación de la Nueva España, un autor muy poco leído, ¿sí?, es más, me atrevo a decir que casi ni es conocido, dice que cuando le dan en calidad de cacicazgo el territorio de Ecatepec a la sobrina de Moctezuma, que se hizo llamar a la hora del bautismo, ¿sí?, Isabel Moctezuma. Sobrina, no hija, Sobrina. sobrina, ¿sí? Entonces yo veo en todas estas historias coincidencia. La descendencia de Moctezuma murió. Y si nosotros nos remontamos a la historia de Roma, que fue la última etapa de la monarquía de la Sí, monarquía pues, una romana monarquía, a final de cuentas. con Carlos V, cuando le daban golpes de estado, terminaban a la familia posible sucesor de la cesárea, el De César. César. Entonces terminaban, para que no hubiera descendientes, obviamente reclamaran la corona. Sí. Y eso fue lo que pudo haber existido aquí en México, porque es una costumbre española. Sí. Entonces, no, yo pongo en duda de que todos los que dicen ser descendientes de Moctezuma realmente lo O sea, sean, sí, pues sí. ¿sí? Y eso es algo que también se oculta dentro de las historias oficiales. Y eso es lo triste. Claro. Joloc, cuando matan a este personaje, Fernando Cortés Moctezuma, en Joloc, ahí enfrente del Teopanzolco, el templo antiguo, hoy es donde está la oficina de la Delegación Copasi y Casas de Cultura. Ese es el Teopanzolco, Sí. que fue destruido para edificar la iglesia de Joloc, pero guardaron ahí ciertos muros para preservar el templo antiguo donde era alabado, donde era adorado, donde era, sí, festejado. Claro, Tu tía Malena no habrá tenido ahí información. de hecho, yo siento que ese territorio que abarcaba mi tía Malena, pudo haber existido una mojonera que señalaba precisamente El punto. el punto. ¿Y por qué no nos dijo?
Muchos, te diré que en Holoc tienen la costumbre de destruir las cosas, o ocultarlas, o secuestrar la cultura, como ya Sí. sucedió con unos cuadros que se robaron, ¿sí? Con unas piedras angulares de la construcción histórica de la iglesia de Holoc, que datan de 1614, también ya desaparecieron. La vara que tiene el santo, Mm. que era la vara con la que medían las longitudes de los pueblos, también desapareció. Entonces, nosotros hemos sido culpables también de que actualmente Holoc sea maltratado. Sí, por eso Sí. decía yo hace rato que Holoc se le maltrata desde dentro y desde Sí. afuera. Principalmente desde fuera, porque con ese hecho histórico de haber matado, ahorcado a Fernando Cortés Moctezuma, ¿sí? Con ese hecho, tuvieron suficiente pretexto los españoles, los conquistadores, para despojar de su territorio a Holoc, y uno de ellos fue el encomendero Según de Tecama, que yo también dudo Ajá. de ese encomendero, porque se dice que se llamaba Juan Ponce de León. Uh-huh. Y en la historia que narra de la conquista, Bernal Díaz del Castillo dice que cuando ellos llegan a Tenochtitlán tenía 17 años, que había muerto Juan Ponce de León en el intento de la conquista de la Florida. ¿Sí? Cuando Juan Ponce de León no fue junto con Álvar Núñez Cabeza de Vaca, así es, iba con él, y en el naufragio nada más sobrevive. En el naufragio sobrevive Álvar Núñez y Estebanico. Así es. Y Álvar Núñez fue prisionero de los indígenas de la Florida, sí, hasta que logró escapar, y en lo que de los territorios que hoy es Tamaulipas, que eran huastecos, así es, ¿sí? Es trasladado al centro del Valle de México, y es donde escribe su libro Naufragios y Comentarios. Que por ahí queremos recomendarle a la gente, digo, aprovechando los placeres. Hay una película muy Cabeza buena, de Vaca. Cabeza de Vaca, muy buena, que es una muy buena, está muy larga la película, pero está muy buena, y vale la pena desvelarse, verla en un momento en el que tenga tranquilidad y no haya nadie que le esté molestando, porque sí habla precisamente de cómo, pues precisamente Álvar Núñez reconoce todo un mundo completamente diferente. Así es. A lo que es la visión occidental, y una visión de cacicazgos, de medicina tradicional, de muchos otros aspectos que era el México, o la parte norte, pues, del continente, que era casi inhóspito. Sí, de hecho, también hay un muy buen historiador que escribe un libro que se llama La Invención de América, ¿sí? Gorman. Él, de veras que todo lo que escribe sorprende. Claro. Porque América no existía. Pues no. Para los europeos. No. Fue un accidente que hayan encontrado estas tierras firmes, ¿sí? Pero bueno, tenemos que checar todos esos libros para poder comprender, ¿sí?, el pretexto del despojo. Hay otro libro también que se llama Breve Conquista, de las Indias, que escribe Fray Bartolomé de las Casas, sí, ¿sí?, donde él señala claramente estar en contra de las formas en que fueron conquistados los pueblos indígenas de América, ¿sí? Uno de ellos, precisamente México, ¿sí? Pero él empieza su narrativa desde las Antillas. Sí. Y la forma en como él describe la conquista, francamente, fue una forma de exterminio hacia el indígena. Pues eso le pasó a Holoc. Muchos de los indios de Holoc fueron exterminados, uno por la espada y otro por la bomba bacteriológica que traían los españoles, que era la viruela. Sí. A tal grado que de 10 altépetes que componían Holoc, ¿sí?, la población se redujo drásticamente. Es más, encontré un censo por ahí, ¿sí?, de que en este momento no traigo el dato, pero ojalá que en la próxima podamos proporcionarlo. Se habla de una casta de coyotes, ¿sí? El coyote era una casta que era formado por un negro y una indígena, o viceversa. Sí, porque coyote es justamente una de las mezclas
que en la carta de mestizaje se establecía, ¿no? Así El es, coyote. así es. Sí, Entonces, si ya los indígenas o las indígenas de Jolo se estaban mezclando con negros, es un señalamiento muy claro, que hay baja población. bajísima población, Sí, porque ya sí. para mezclar con negros es porque hay necesidad de Fuerza de trabajo fuerza de trabajo. primero, ¿para qué? Para seguir explotando los territorios, ¿sí? Entonces, Interesante. todos esos datos son importantes que se conozcan aquí en el territorio de Tecama para poder comprender que Jolo no era cualquier cosa, Pues que no. Jolo fue despojado y que después del movimiento de la revolución, ¿sí? Les resarcen sus tierras por medio del ejido. Y a hoy, si tú ves el territorio de Jolo, ¿sí? Ujú. Que está marcado por las mojoneras, Sí, es muy ¿sí? extenso. Es extenso todavía. La mitad del territorio que ocupa el AIFA era de Jolo, Claro. ¿sí? Y me atrevo a decir que el territorio de Jolo llegaba aquí al occidente de Tecama, Sí. en lo que hoy es la Hacienda de Santa María. Sí, la que está ahí abajo. Por ¿no? ahí debe de estar una mojonera porque se me perdió de vista la mojonera. ¿Por qué? Porque ya no permiten el acceso No. a esas ruinas de la hacienda. Como hacia del antirrábico hacia allá. Así es, a un lado del Yo sí llegué a ir, antirrábico. Y la gente de Tecama que nos mira, ahí incluso hay una parte, Tocayo, yo llegué a ir, donde había como un apostadero, no sé qué sea, pero había como piedras, como labradas, como si fueran piletas, en una zona ahí. Sí, era un embarcadero. Entonces no sé exactamente, yo no sé qué sea, pero yo sí llegué a ver, yo sí llegué a ir ahí, de chamaco llegué a ir ahí, llegamos a ir incluso a la hacienda, incluso mi querido Carlos Aiden, que anda ya por Suecia, decía que él iba a ir a tomar posesión de esa hacienda. Es que es hermosa esa hacienda, de Sí, verdad. y ya no hay acceso entonces. Lástima que ya no nos dan acceso, necesitamos un permiso del INAH para poder ingresar a ella. Ahora bien, mira, las otras mojoneras que actualmente están en pie todavía, una de ellas está en el perímetro del circuito interior del AIFA, ¿sí? A la altura de la torre de control. De ahí hacia el sur era Jaltocán, de ahí hacia el norte es Joloc. Y después del cerro, sí, había todavía una caballería, después de lo que nosotros le llamamos el aljibe, todavía existen mojoneras en esa zona. Y las mojoneras que acá los comecerros, ya las tiraron. Algunas. Hay otras que sí, todavía están en pie. De hecho, yo estuve haciendo el recorrido con mi esposa Pilar. Estuve haciendo un recorrido por todas esas mojoneras para ver un dato muy importante, para ver cuál era el perímetro que quedó dentro de esas mojoneras y que de acuerdo a los títulos primordiales que existe una copia ahí en la delegación, copia que fue solicitada por las autoridades de Jolox al Archivo General y Público de la Nación en 1875. Todo ese territorio que está dentro de las mojoneras, ¿sí? Es un territorio de acuerdo a esos títulos que le dicen títulos primordiales, propiedad comunal del pueblo de San Lucas Jolo, ¿sí? Todo eso de lo que queda dentro de la circunferencia de las mojoneras es propiedad comunal del pueblo de San Lucas Jolo, ¿sí? De tal manera que cuando se tiene un conflicto con Reyes como barrio de Jolo que se quiere independizar, a Reyes en el año de 1773 le aplican la ley de las 600 varas emitida desde España por la corona española. Sí. A Reyes nada más le ceden 600 varas alrededor de su templo, ¿sí? Lo que equivale aproximadamente a 420 metros, si no es que es un poco menos. Yo quería conocer la vara que tenía ese santo para conocer la longitud que tenía y hacer el cálculo del territorio que le corresponde a Reyes alrededor de su templo. Sí, porque en tiempo y en lugar o zona, época Sí. y en lugar, las varas cambian su métrica, longitud, ¿no? sí. Que es entre 73 y 83 metros, y más o menos ahí oscilan, ¿no?
Por eso yo quería conocer la vara de ese santo, para saber para con saber la precisión. exactitud de la longitud de esa vara. O sea, Pero cuando voy a visitar al santito a la iglesia de Jolo, ya no tiene la vara. ya no tiene la vara. Esa Incluso vara- está fracturada la vara. Esa vara es patrimonio, Nacional. es patrimonio nacional. Así es. Lo mismo que las mojoneras y que les vale sorbete a los que explotan las minas y a la gente que permite que se exploten las minas, no les importa absolutamente nada. Y ¿no? lo peor, que la propiedad comunal del pueblo de San Lucas Jolo, sin autorización, sin facultades, fue repartida entre Sí. ejidatarios, ¿sí? Mm. Pero ahora que si se titula nuevamente todo ese territorio, Se puede recuperar. se recupera. Y se indemniza porque te han hecho Cuando hay daños, se indemniza. hay una de daños a los mantos acuíferos, al cerro como tal, al ecosistema, a la flora y la fauna. Para mí es una ironía, un contraste, que el gobierno es capaz de, si alguna persona trata de rescatar una planta, no sé, una cactácea, se comete un delito federal. Sí. Pero ¿por qué estas empresas no son castigados? Porque se arrasan con todo. No creo que la máquina del trascabo esté viendo si se arrancó cinco huizaches o si arrancó 5 cactus. La mina que está ahí en el Cerro de Jolo, que ya cambió, por ejemplo, todo el ecosistema, ¿sí? Mucha de la fauna que yo recuerdo cuando estaba chiquillo que iba a cuidar las vacas con mi abuelo, ¿sí? Ya no existe. Pues no. Te estoy hablando de águilas, pero yo me acuerdo que eran águilas grandísimas, ¿sí? Me acuerdo que todavía encontrábamos en ese cerro búhos. Sí. Encontrábamos murciélagos. Bueno, con decirte que hasta encontrábamos una variante de la víbora de cascabel, de la más chica, las que les dicen las cascabeles pigmeas, ¿sí? Que le decíamos la trompa de puerco. Sí, porque tenía su piquito levantado. Piquito levantado. Yo también llegué a verlas, ¿sí? tocayo. Y esa era una variante de la cascabel. Y en este momento ya no las encontramos. No, ya no hay. ¿Sí? Es más, me atrevo a decir que, por ejemplo, la culebra de agua ya desapareció. Sí, fíjate que hace poco unas vecinas de ahí del pueblo que hacen caminatas seguido al cerro, un día se encontraron que aunque había un enmayado, tiradas así, tensadas unas púas, unas alambres de púas, sí, en los límites de las minas. Y en esos, y también decían ellas, vamos, un día subimos al cerro y hay camino, y al otro día, a los 8 días ya el camino desapareció. Sí. Entonces encuentran entre las alambres de púa, se encuentran atorado un búho. Sí. O sea, y les vale madre, o sea, no les importa, no sé. De hecho, mira, todo ese territorio no cuenta con escrituración pública. Mira, esa es la imagen. No, esa es una maldad. Ese es un búho. Y vea, o sea, ahí se ve es un búho. Es un búho. Y entonces uno muestra esto y lo tachan de revoltoso, pero los que reciben la lanita, los que reciben los recursos, mira, ahí está pueblo de Jolo, para que vean a veces a quienes apoyamos y esa gente también a quién le sirve, o sea, es triste. A intereses ajenos. Mira, lamentablemente todo ese territorio está dentro de las propiedades comunales del pueblo de San Lucas Jolo. Y sí, yo no sé cómo. Ajá. Mira. Yo no sé cómo se les da la autorización por parte de las autoridades municipales y estatales para hacer este tipo de destrucción. Sí. Y ahí no hay problema. No. ¿Sí? Yo no entiendo, porque se supone que para dar este tipo de permisos para la explotación de algunos materiales pétreos, ¿sí? Se tiene que contar con escrituración pública en el registro público de la propiedad. Claro. Y toda esta zona no cuenta con escrituración pública. ¿Sí? Pues está triste la situación. Pero nosotros tenemos la propia culpa. Pues sí. Las personas de ahí de Jolo, las nativas y que por derechos hereditarios hoy son ejidatarios, permiten eso, ¿sí? Es muy triste. ¿Qué sentirán? Yo digo, no manches, o sea, no les duele, no sienten.
¿O Mira, el billete los tranquiliza? ¿O lo que cómo? pasa es que nosotros vivimos en una etapa es un capitalismo voraz. Y en un sistema capitalista, el dinerito es el que te da todo. Es más, hasta te hace guapo, Sí, porque hemos generado del dinero un fetiche. sí, Aquel amuleto que traes en la bolsa y que te lo da todo, claro. ¿sí? A eso le llamó Carlos Marx el fetichismo Sí, del dinero, sí, del capital, exactamente. ¿sí? Y eso es lo que hemos generado ahorita. Qué No tenemos chistoso. una conciencia cultural, no tenemos una conciencia de preservación por el bien de todos. Y ahí es donde, pues en contraste, o sea, porque hablamos del tema de la identidad y de la historia, pero al final de cuentas, te decía yo en un principio, pues sin identidad y sin historia, pues no hay fortaleza, Sí, si no tengo no historia, hay apego, no tengo no identidad. hay amor a la tierra, Exactamente. y ahí de repente hay muchos que se dicen, no, pues amo a mi pueblo, quiero a mi pueblo, pero solamente es una postura, artificial, falsa, vana. ¿Y sabes qué es lo peor? Que si este tipo de minas que ya están demasiado profundas llegasen a tener filtraciones, ¿sí? Por los desechos de la maquinaria, Ujú. ujú, aceites, diésel, Ok. derivados del petróleo, vamos, grasas, todo eso, se filtra hacia abajo, no solamente contamina el agua que consumimos en Jolo. ¿Por qué? Porque el agua de Jolo no es por mantos freáticos, No, es por torrentes subterráneos. claro, El río que pasa y que nos alimenta el pozo de Jolo, ¿sí? Si tú ves desde la cúpula del cerro, sí, una verás línea. que es una línea. Y ese arroyo subterráneo que nos surte el agua potable a Es Jolo, como que marca varios pozos, ¿no? ¿sí? Te lleva a varios pozos, incluyendo los que recientemente se construyeron en el AIFA, que son 8. Yo desde que llegué a Jolo, casi 51 años, ¿sí? Escuché siempre el mito ese, más bien mitote, porque era un mito muy grandotote, que decían que el agua de Jolo se va a acabar. No Ajá. se va a acabar el agua de Jolo, porque son torrentes subterráneos, ¿sí? Y lo que no se tomen allá en Jolo, se lo van a tomar en todos los fraccionamientos o se lo van a llevar al sistema Cutzamala, Claro, ¿sí? Que es lo que alimenta todo el AIFA en este momento. Y el torrente viene desde Pachuca, sí, a la orilla de la carretera, ¿sí? Entonces, a mí me beneficia como pueblo que llueva muchísimo en Pachuca, lamentablemente se claro. inundan, pero el detalle es de que lo que no nos tomemos en el pueblo de Jolo, Se lo van a tomar en otros lo van a lados. tomar en otro lado, ¿sí? Es momento de que conozcamos los recursos naturales con los que contamos Pues sí, para precisamente conservarlos, preservarlos y en un momento determinado explotarlos para beneficio del pueblo, no claro. beneficio de personas, Eso, ¿sí? eso ya está más que dicho, ¿no? Así es. Pero vámonos con un poquito de música, tocayo, porque ya Sí, me enojé. tocayo. Ya. Tranquilo, tocayo. No, no, no. Vámonos con un poquito de música. Otra recomendación de parte de Carlos Castro para todos ustedes, amigos y amigas. Si hay comentarios, regresamos con ellos y vamos a la última parte de esta entrevista que ahora vamos a hablar precisamente ya de lo que, pues ya que estamos en tema de San Lucas Joloc, pues precisamente, y que ya nos platicaste también de las características, de las usanzas del pueblo. Vamos a tomar el tema nuevamente para ir cerrando el programa. Sí, esta canción me hace recordar muchísimo en mis viajes hacia la costa de Veracruz, principalmente en la del Mar del Norte, en Tamiagua, Veracruz, y la parte también de central de Veracruz, desde los Tuxtlas hasta el norte, donde se asentaron grupos migrantes de mayas y al mezclarse con grupos chicalancas de Tabasco, emigran hacia el norte y cuando se asientan en Tamiagua, Veracruz, sí, se hacen llamar huastecos y de allá desciende la esposa de Xolotl. Este tema hace mucha referencia a esa costa norte, desde el centro de Veracruz hacia el norte. Se llama Si Chantito se va al mar. Pues vámonos con este De tema. Armando Chacha. Armando Chacha, Si Chantito se va al mar. Adelante, mi querido Enrique.
esos tragos de caña, unas leyendas. Por esos tragos de caña, cuentos de espanto. Y por las tardes aquellas, cuánto yo diera y cantar de nuevo. Si Chantito se va al mar, yo también me voy. Yo también me voy. Si Chantito se va al mar, yo también me voy. Yo también me voy. El mar de línea inmensa, verde azul de ola espumada, mar en las tardes picado y el mar de siempre soñado. El mar de los marineros, el mar de los pescadores, mar con su arroyo de lisa y el mar con su arroyo de oro. Por unos tragos de caña, unas leyendas. Por esos tragos de caña, cuentos de espanto. Y por las tardes aquellas, cuánto yo diera y cantar de nuevo. Si Chantito se va al mar, yo también me voy. Yo también me voy. Si Chantito se va al mar, yo también me voy. Yo también me voy. El mar blanco de gaviotas, el mar visto desde el faro, el mar aquel toro prieto y el mar del terrón cagado. Si Chantito se va al mar, yo también me voy. Yo también me voy. Si Chantito se va al mar, yo también me voy. Yo también me voy. Si Chantito se va al mar, yo también me voy. Yo también me voy. Si Chantito se va. Muy bonita canción. Sí, sí, Chantito se va al mar, pues te produce es una de esas canciones que fíjate que como me gustó mucho en los años 70s, ese experimento que muchos artistas hicieron a través del canto nuevo, porque esto ya no es como tal, protesta, sino es el canto nuevo. Sí, es canto nuevo. El canto nuevo, pues le da, retoma un poquito la narrativa de la literatura y, Sí. te genera estas imágenes musicales, Sí, estos retratos musicales de lugares sí. o biografías musicales. Por eso este LP lo llamó Armando Chacha Biografía Rota. Mira. Es la biografía rota de Armando Chacha. Ajá. Y la canción, como él era veracruzano, precisamente se la dedica a toda la costa marina. Una ruta, ¿no? Exactamente, Es una ruta. que esa ruta fue una de las que seguí para seguir la ruta que llevaban los mayas rumbo al norte de Veracruz. Sí, tiene un toque de, o sea, aunque se siente por eso te preguntaba yo de repente trato de entender el género. El género, pues definitivamente es trova nueva. Es trova. Nueva trova. O canto nuevo. Canto nuevo, yo lo conozco como canto nuevo. Pero la parte de la esencia musical, de la esencia rítmica,
pues sí tiene ese aire habanero, una relación muy cordial entre Veracruz y Cuba, Y Cuba. compartir esa esencia entre lo que es la danza cubana, Sí. que es el nombre que después se convierte en danzón, y las habaneras la guajira, que comparten casi la misma métrica musical, Así es. pero bueno, en esta letra muy, 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 muy marcada la narrativa, Sí. que te abre la visión, la imaginación a ver, a vivir los espacios. Y me comentabas aquí detrás de cámaras algunas de las playas, con esa picardía, con esa actitud pintoresca de los veracruzanos Clásica de los de nombrarle a veracruzanos, los así lugares, es. ¿no? Comentabas Sí, ahí adelantito de Toro Prieto está una playita que se llama Playa del Perro Cagado, pero sí, es Perro Cagado es una playa exactamente, es una playa. y es bonita. Es muy bonita toda esa zona. ¿Por qué se llamará Perro Cagado? No lo sé, eso nunca lo investigué. Yo cuando salí de Montepío hacia ese rumbo, fui viendo cada una de las playas de las zonas, tanto de cascadas como de todo, para poder identificar la ruta que siguieron los mayas cuando salen de Izamal, Ajá. ¿sí? Rumbo al norte de Veracruz, costeando toda esa zona. Muy, muy interesante. Pues Sí. amigos y amigas, el tiempo se nos acabó nuevamente, quedamos como muy cortos, tocayo. Yo te propongo, ¿qué te parece si nos vemos la próxima semana? Sí, Si no, tocayo. si Pilar te lo permite, te manda con tu torta y tu itacate, nos empezamos el programa y le damos, también queremos ver qué dice la gente, estén atentos porque vamos a darle rienda suelta el próximo programa y bueno, si tú me lo aceptas también. Sí, de hecho, más que nada es un compromiso para contigo, pero también con la audiencia. Sí, porque mira, algo que te quiero decir es que la gente, aquí, por ejemplo, Marcelo Galárraga de Ecuador nos manda saludos. Ahí estamos viendo algunos saludos. Es que tenemos saludos en los dos lados. Por ahí Evangelina Ibarra, de saludos a mi amigo Carlos desde Azcapotzalco. Siempre se hace presente Evangelina Ibarra y la conoces. Evangelina Ibarra es de ahí de la calle de la calle que da, ¿cómo se llama la calle del centro de salud? Magdalena. La calle Magdalena, ella vivía en la mera esquina. Está Evangelina Ibarra, sus hermanos Ciro. Ah, Ella es de los Evangelina. Ibarra, Los sí, Ibarra de Adolfo. de Adolfo, Mi todos primo ellos. Adolfo, mi primo político Adolfo. Entonces, ¿es tu prima? No. No, Adolfo. ella no, Adolfo es mi primo porque se casó con una prima mía. Ah, bueno, pues ella es Evangelina Ibarra. Le mando un saludo gracias. hasta Azcapotzalco. Mati Velázquez, Diario de Longino, saludos amigo, muchas gracias. Diario Longino. Kiko Vidal, saludos mi gran amigo y hermano. Le mando un saludo a Kiko Vidal hasta San Lucas Holoc. Saludos a todos, Bello Holoc y más, Carlos Corona. Gracias a Rosita, le mando un besote. Que está, siempre es mi fan número 1. Así como tú tienes tu fan número 1, yo tengo mi fan número 1. Perfecto. Henry TK, excelente programa. Difundimos más todos los programas de Utopía Radio TV. Muchas gracias, Henry, donde quiera que te encuentres. Gracias por difundir. Gonzalo Jandete Vera, gracias por mencionar esta parte de la Comisión de Límites Territoriales y Bienes Comunales de San Lucas Holoc, que está creando conciencia. Pues ahí, si gustas decirles algún comentario. Gonzalo, es nuestro deber, es nuestra obligación difundir todo esto, ¿sí? Dar a conocer que Holoc no es cualquier cosa. Holoc tiene documentos que amparan todo lo dicho. Claro. Un saludo, Gonzalo, y te agradezco mucho. Y bueno, yo no quise hacer la mención tan directa, pero qué bueno que Gonzalo se dio esa tarea. Más que nada porque el trabajo que ellos realizan de repente requiere de un poquito de discreción, porque en el pueblo tenemos halcones, unos vienen de otros municipios. Sí. Ahí tenemos nuestros halconcitos que provienen de Huipostla, otros que vienen de acá de Reyes. O que dice que se hacen regidores en Huipostla, pero viven en Holoc. Por ¿Cómo ejemplo, le hacen? Exactamente. Y ahí tenemos bastantes halconcitos que están ahí haciendo el daño a la comunidad. Chido Tecamac, dice, chido programa, chido invitado, chido Tecamac. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Les voy a enviar a Utopía una canción de San Lucas Holoc para que después la pongan y la escuchen. Claro que sí, 12 Pueblos Tecámac. En el siguiente programa estaremos atentos a tu petición y la vamos a difundir. Ahorita ya se nos acabó el tiempo. Por favor, si pueden poner la canción de San Lucas Holoc que envié para que escuchar la opinión del licenciado Carlos Castro. Dura 3 minutos. Sí, claro que sí. A 12 Pueblos el siguiente programa va a ser el primer tema que vamos a tomar en cuenta. Claro que sí. Y el comentario de Carlos Castro. Claro. Ruso, saludos, amigo. A mi querido Ruso, le mando un saludo cordial. Esta vez no sé dónde te encuentres. A él, yo tuve la oportunidad de estar con él allá en Wisconsin, Estados Unidos. Yeah. Ahorita no sé dónde se encuentre, mi querido César, pero te mando un abrazo cordial, hermano. Los que permitieron las minas y los basureros son personas que no tienen amor a la naturaleza y madre tierra. ¿Ya lo vieron ustedes? Así es. Así es. ¿Qué podemos decir? Zeus Junior, saludos. A mi querido Zeus. Amigo Zeus. Sí, sí, cómo no. Un abrazote, Zeus, donde quiera que estés, ¿eh? Excelente luchador. Como Carnavalito dice, muy buena conversación, muy entretenida. Gracias, mi querido Quique, hasta República de Chile, gracias por estar con nosotros. Benjamín Galindo Pizaña, un abrazo a los Carlos, muchas gracias. Gracias, Benjamín. Y Gonzalo dice, gracias a ti, Gonzalo, gracias por el esfuerzo que están haciendo. Gonzalo. Muchas gracias. Pues, tocayo, nos quedamos con la mitad del tema. Pero ha sido muy rico y exquisito compartir este conocimiento con todos ustedes y con la audiencia principalmente. Claro. Pues, amigos y amigas, nos despedimos nosotros. Muchas gracias a Enrique Durán porque tiene que preparar el siguiente programa. Así que nos vamos con el siguiente tema que tenemos aquí. Preséntalo, tocayo. Tenemos el tema de Gracias a la Vida. De Violetita Parra. Así, con eso nos despedimos. Gracias, audiencia. Gracias, Carlitos. No, a ti, mi querido tocayo Carlos Castro, a toda la gente bonita que se dio cita en las Sinfonías Posteriores. Recuerden que la siguiente semana viene la tercera parte de esta entrevista y aquí nos vemos. Muchas gracias, Enrique Durán. Un compromiso Durán, con ustedes. Porque gracias, tienen que prepararnos. Enrique. Adelante, vámonos. Gracias, Enrique. Hasta la próxima. Nos vemos. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubasco y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desierto, montañas y llano,
y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. La sinfonía de los placeres.